Están sacando a familias mexicanas de sus casas para meter turistas extranjeros a $400 la noche. Estamos pensando que esto está por el mundial, quieren hacer departamentos para el Airbnb, pero lo que les va a durar, ¿cuántos días son de mundial? O sea, prefieren recibir extranjeros, otra gente en departamentos, que nosotros, nuestra ciudad. No es una posibilidad, no es una advertencia. Está pasando ahora mismo en Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey. Familias que llevan 30, 40, 50 años en su barrio, que pagaban 8,000 pesos de renta, que un día llegaron a su puerta y les dijeron, ya no te puedo rentar. Y cuando buscaron otro departamento en la misma zona, encontraron 20,000 pesos, el doble, el triple. Y el gobierno, que dice defender al pueblo, firmó un acuerdo con la empresa que está haciendo esto posible. Se llama Airbnb y tiene 26,000 departamentos en esta ciudad que ya no son para usted. La renta, por lo menos en la parte alrededor del Estadio Azteca, ha incrementado casi un 100%. El año pasado veíamos rentas de 6,000, 7,000 pesos, hoy están en 17 hasta 20,000 pesos. Eso ha habido pues un incremento también en el alza del costo de la vida. Si usted vive en renta, si tiene hijos que buscan dónde vivir, si tiene familia en Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, lo que está pasando con el mundial y las rentas le afecta directamente. No es un problema de otros, es el problema de su colonia, de su calle, de su edificio. En los próximos minutos le voy a explicar exactamente cómo funciona el negocio que está sacando a los mexicanos de sus barrios, quiénes ganan con esto, quiénes pierden y qué está haciendo o dejando de hacer el gobierno de Sheinbaum. Quédese hasta el minuto 12 porque hay un dato sobre lo que le cuesta a una familia mexicana promedio esta crisis que cuando lo escuche va a entender por qué la gente ya salió a las calles con rabia. El mundial está cada vez más cerca. Crece la pasión por el balompié y también la indignación. Acusan que los precios de vivienda se han disparado. El incremento en los costos de vivienda y el desalojo de residentes. Para entender lo que está pasando, necesita 3 datos. Y con cada uno le digo qué significa para su bolsillo. Primer dato. El Mundial de Fútbol 2026 arranca el 11 de junio en México. Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey son las 3 ciudades sede. Se esperan más de 5 millones de turistas internacionales solo en la capital. Eso suena bien en los noticieros del gobierno. Lo que los noticieros del gobierno no dicen es que esos 5 millones de turistas necesitan dónde dormir. Y los propietarios de departamentos ya están resolviendo ese problema, a su costa. ¿Qué significa para usted? Que cada departamento que se convierte en Airbnb para el mundial es un departamento menos disponible para que usted o sus hijos puedan rentar a precio razonable. Segundo dato. En los últimos 6 meses se sumaron 770 nuevos espacios en Airbnb en Ciudad de México. Y cada mes 47 viviendas dejan de estar disponibles para familias mexicanas y pasan al mercado turístico. 47 al mes. 564 al año. ¿Qué significa para usted? Que la oferta de renta accesible se reduce mientras la demanda sube. Eso tiene un solo resultado posible: precios más altos para todos los que buscan dónde vivir. Tercer dato. Este problema no empezó con el mundial. Empezó en 2020 con la pandemia, cuando miles de extranjeros, principalmente americanos y europeos, descubrieron que podían trabajar en remoto y vivir en México por una fracción de lo que les costaba vivir en sus países. Un nómada digital que ganaba en dólares podía pagar fácilmente lo que antes pagaba una familia mexicana de ingresos medios, y los propietarios eligieron al que pagaba más. ¿Qué significa para usted? Que su renta no compite con la renta de un vecino mexicano. Compite con el salario en dólares de alguien que trabaja desde su laptop en San Francisco o en Berlín. Con eso claro, vamos a los hechos concretos de lo que está pasando en las calles. En el siguiente bloque le voy a mostrar cómo funciona el negocio exacto que está vaciando los barrios mexicanos. Cómo un propietario puede ganar en una semana de mundial lo que antes ganaba en 3 meses. Y por qué eso destruye su posibilidad de encontrar renta accesible. Primer bloque del análisis. ¿Qué está pasando exactamente? Solo hechos verificados por fuentes como El Financiero, Proceso y Zona Docs. En Ciudad de México hay familias que se despertaron a las 6 de la mañana con golpes en la puerta. Hombres vestidos de policías gritando. Tiene 10 minutos para desalojar el inmueble, sin orden judicial, sin aviso previo. Una mujer llamada Angélica Gómez vivió eso en el centro histórico. Le dieron 10 minutos, metió su computadora, ropa y sus tarjetas en una mochila. Eso fue todo lo que pudo llevarse de su hogar. Hoy ese edificio es un hospedaje turístico donde una noche cuesta más de lo que ella pagaba de renta en un mes. Eso es lo más extremo, pero hay un mecanismo más silencioso que está haciendo exactamente lo mismo a escala masiva. Y este mecanismo no requiere policías ni arietes. Se llama no renovar el contrato.
Un propietario tiene un inquilino que paga 10,000 pesos al mes. El contrato vence en 2 meses. El propietario hace los cálculos. Si pone ese departamento en Airbnb durante el Mundial, con solo una semana de ocupación, al precio que se está cobrando en zonas cercanas al Estadio Azteca, gana lo mismo que en un mes de renta tradicional. Con 2 semanas, gana más del doble. ¿Qué hace el propietario? No renueva. Le dice al inquilino que necesita el departamento para uso personal, o simplemente que ya no puede rentarlo. No hay delito, no hay violación de ley. El inquilino busca otro lugar y descubre que todos los propietarios de su zona están haciendo lo mismo. Proceso documentó este mecanismo con testimonios directos de propietarios que lo reconocen sin vergüenza. Uno de ellos dijo textualmente: al principio decía que yo no quiero ser parte de eso, de la gentrificación, pero la verdad es que cualquier persona que tenga eso lo haría. Eso es lo que está pasando, no una conspiración secreta. Una decisión racional de miles de propietarios individuales que cada uno por su cuenta está eligiendo al turista sobre el vecino porque el turista paga más. Y el resultado colectivo de esas miles de decisiones individuales es que los barrios se vacían de familias mexicanas. En Santa Úrsula Coapa, colonia cercana al Estadio Azteca, departamentos que en 2021 se rentaban en 8,000 pesos mensuales, hoy alcanzan entre 17,000 y 25,000 pesos, un incremento de entre el 112 y el 212% en 4 años. Ningún salario mexicano creció a ese ritmo, ningún programa social compensa esa diferencia. Y el problema no es solo Ciudad de México. En Guadalajara y Monterrey, las otras 2 sedes del Mundial, está ocurriendo exactamente lo mismo. Alcaldías centrales vaciándose de familias de bajos y medianos ingresos, periferias llenándose de personas que no tienen opción. El costo del transporte sube porque ahora viven más lejos, el tiempo de traslado aumenta, la calidad de vida baja. Todo eso para que los turistas tengan dónde quedarse durante 4 semanas de fútbol. Ahora viene lo que más le va a importar. ¿En cuánto dinero concreto se traduce esta crisis para una familia mexicana promedio? El número que le voy a dar en el siguiente bloque es el que los medios no están poniendo en contexto con la claridad que merece. Y no podemos permitir que la vivienda se convierta en un privilegio en lugar de ser lo que es un derecho básico. Segundo bloque. El impacto real en el bolsillo de las familias mexicanas. Se ha trabajado en lo que será una legislación integral que garantice que los habitantes de la Ciudad de México tengan derecho a la posibilidad de una vivienda asequible. Y aquí voy a compartirle mi punto de vista porque creo que lo que está pasando es una injusticia que merece nombrarse con esa palabra. Hágase este cálculo. Una familia de clase media baja en Ciudad de México que pagaba 10,000 pesos de renta al mes destinaba aproximadamente el 35% de su ingreso familiar a la vivienda. Eso es ajustado pero manejable. Si esa renta sube a 20,000 pesos, ese mismo ingreso familiar destina ahora el 70% a la vivienda. Ya no alcanza para nada más, no alcanza para la despensa completa, no alcanza para los medicamentos, no alcanza para que los hijos vayan a la escuela con lo necesario. Esa familia tiene 2 opciones. Paga la renta nueva y recorta todo lo demás. O se va a vivir más lejos, al Estado de México, a Ecatepec, a Chalco, a zonas donde la renta todavía es accesible pero donde el traslado al trabajo cuesta tiempo y dinero que tampoco sobra. Hay una señora de 72 años llamada Lilia Pérez que hoy vende hot dogs junto a un campamento improvisado en la calle República de Cuba en el centro histórico. Ella y sus vecinos fueron desalojados de su edificio sin aviso. Duermen en tiendas de campaña en la banqueta. Venden comida para sobrevivir mientras esperan que el gobierno cumpla la promesa de comprar el edificio para devolverles sus hogares. Lilia Pérez dijo algo que a mí me llegó muy hondo: quiero vivir lo que me queda de vida en mi casa. No está pidiendo un lujo, está pidiendo lo que tuvo toda su vida, lo que construyó durante décadas, lo que cualquier persona de más de 50 años que escucha este análisis entiende de manera visceral, porque todos conocemos a alguien como Lilia, o somos nosotros mismos. Eso, en mi opinión personal, no es el costo inevitable del progreso ni el resultado natural del mercado. Es una injusticia. Es el resultado de políticas que priorizaron el negocio turístico sobre el derecho a la vivienda, que dejaron que plataformas extranjeras como Airbnb operaran sin regulación suficiente mientras familias mexicanas perdían sus hogares. Y aquí viene la parte que más me indigna. Cuando Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno de la Ciudad de México, firmó un acuerdo de colaboración con Airbnb. No un acuerdo de regulación, un acuerdo de colaboración con la misma empresa que hoy tiene 26,000 departamentos en la ciudad que ya no están disponibles para las familias que la habitan. Eso no significa que Sheinbaum sea la villana de esta historia. El problema de la gentrificación es estructural y viene de décadas antes de ella. Pero sí significa que el gobierno tiene una responsabilidad directa en no haber regulado a tiempo una plataforma cuyo impacto en el mercado de vivienda era completamente predecible. Los propios activistas más honestos lo reconocen.
Uno de los líderes del Frente Antigentrificación dijo explícitamente que los extranjeros no son la causa del problema, son un reflejo del problema. La causa real es la falta de política habitacional clara, la especulación inmobiliaria de propietarios mexicanos, los desalojos ilegales y la ausencia de regulación efectiva de las plataformas de renta corta. Pero ese análisis más matizado no llega a los titulares. Lo que llega son las consignas de las marchas. Gringo, vete a casa. Vivienda sí, mundial no. Y esas consignas, aunque simplifican una realidad compleja, capturan algo real. El hartazgo acumulado de años de ver cómo la ciudad que fue de todos se convierte en mercancía para los que tienen más dinero. Tenía yo más de 35 años, mi tía vivió más de 50 años aquí y nos tuvieron que desalojar. Y aquí las rentas están carísimas y nos tuvimos que ir hasta el Estado de México. Hay algunas acciones en torno a que podamos manifestarnos en las inauguraciones, pero sobre todo en la reinauguración del Estadio Azteca. México no es una... Y aquí viene lo que ningún medio está explicando con la claridad que merece. Hay una propuesta que está circulando en el Congreso de la Ciudad de México y que podría cambiar las reglas del juego para los propietarios que decidan convertir sus departamentos en Airbnb durante el Mundial. Una propuesta de regulación que incluye límites al incremento anual de rentas, impuestos especiales para extranjeros que residan más de 30 días y sanciones económicas fuertes para los propietarios que prefieran expulsar inquilinos locales para ofrecer sus viviendas a turistas en dólares. Suena bien, el problema es cuándo llegaría, y el cuándo lo es todo en este caso. El Mundial arranca en 40 días. Los contratos que los propietarios no renovaron ya no se renovaron. Las familias que ya se fueron. La señora de 72 años que duerme en una tienda de campaña en la banqueta ya lleva meses ahí. Una ley que llega en agosto no les devuelve su hogar. Y hay algo más que los legisladores no dicen en voz alta, pero que los analistas del mercado inmobiliario sí documentan. El impacto del Mundial en las rentas es temporal. Dura lo que dura el torneo. 4 semanas. 5 a lo mucho. Después los turistas se van. Los propietarios que apostaron todo al Airbnb descubren que la demanda bajó y algunos, no todos, vuelven al mercado de renta tradicional. Pero las familias que se fueron no vuelven. Los barrios que cambiaron no se revierten. Las comunidades que se desintegraron no se reconstruyen en una temporada. Eso es lo que los expertos llaman el efecto de histéresis de la gentrificación. La palabra es técnica, pero la idea es simple. El daño que hace un proceso de desplazamiento no se deshace cuando la presión desaparece, porque las familias que se fueron construyeron su vida en otro lugar. Sus hijos van a otra escuela, tienen otro trabajo más cerca de su nueva casa, no regresan aunque la renta baje. El Mundial va a durar 4 semanas. La cicatriz en los barrios de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey va a durar décadas. Ahora viene el bloque que más le importa si usted tiene familia en los Estados Unidos o si manda o recibe remesas. Porque lo que está pasando con las rentas en México también tiene conexión directa con lo que viven los mexicanos del otro lado. Tercer bloque. ¿Cómo afecta esto a los mexicanos que viven en los Estados Unidos? Si usted vive en California, Texas, Illinois o cualquier estado con comunidad mexicana significativa y manda dinero a su familia en México todos los meses, este análisis le interesa directamente, porque las remesas que usted manda están perdiendo poder de compra en México más rápido de lo que el tipo de cambio puede compensar. El año pasado los mexicanos en los Estados Unidos enviaron más de $60,000 millones a sus familias. Ese dinero, que llega a México en dólares y se convierte a pesos, tiene un valor que depende de 2 cosas, el tipo de cambio y el nivel de precios en México. Si el tipo de cambio se mantiene estable pero los precios suben, el dinero rinde menos aunque el número en pesos sea el mismo. Eso es exactamente lo que está pasando con la vivienda. Su hermana en Ciudad de México recibe sus remesas. Con ese dinero paga la renta. Si la renta que pagaba hace 2 años era de $8,000 y hoy le piden $17,000, usted tiene que mandar más dinero para que ella pueda seguir viviendo en el mismo lugar, o su hermana se va a vivir más lejos. Las 2 opciones son peores que antes, y hay algo más que afecta a los mexicanos en los Estados Unidos que pocas veces se nombra en este contexto. Muchos de los nómadas digitales que llegaron a México y aceleraron la gentrificación son americanos, no todos, pero una proporción significativa son jóvenes de los Estados Unidos que descubrieron que en Ciudad de México podían vivir mejor con menos dinero que en San Francisco, Austin o Nueva York. Eso genera una tensión social real. El mexicano que trabajó décadas en los Estados Unidos, que mandó dinero a su familia todos los meses, que sacrificó estar lejos de los suyos para darles una mejor vida, ve cómo un joven americano con laptop llega a su ciudad natal y con su salario en dólares compite por el mismo departamento que quería rentar su sobrino recién graduado. Y gana, siempre gana porque tiene más dinero. Es el resultado de una diferencia estructural de ingresos entre 2 países que comparten frontera, pero produce resentimiento real. Y ese resentimiento se expresa en consignas como gringo vete a casa que aparecen en las marchas y que los medios americanos están cubriendo con una narrativa de xenofobia mexicana que daña la imagen de toda la comunidad.
Para los mexicanos en los Estados Unidos esa narrativa es especialmente dolorosa, porque ellos saben mejor que nadie que el problema no es la presencia de extranjeros, es la ausencia de políticas que protejan a las familias de bajos y medianos ingresos de la especulación inmobiliaria. Esa ausencia existe en México, existe también en los Estados Unidos, donde la misma dinámica de gentrificación está sacando a familias latinas de barrios como Boyle Heights en Los Ángeles o Pilsen en Chicago. Y en los dos países son las familias más vulnerables las que pagan el costo. Ahora viene lo más importante. ¿Qué puede hacer el gobierno y qué tiene que pasar antes del 11 de junio para que esto no se convierta en una crisis social que explote justo cuando el mundo entero está mirando a México? Cuarto bloque. ¿Qué está haciendo el gobierno y qué debería hacer? Hay que reconocer algo primero. El problema de la vivienda en México no lo creó Sheinbaum. Viene de décadas de especulación inmobiliaria, de falta de política habitacional coherente, de ciudades que crecieron sin planificación suficiente. Eso es un hecho y sería deshonesto ignorarlo, pero también es un hecho que el gobierno actual tiene responsabilidad directa en lo que está pasando ahora. Y lo digo como análisis, no como acusación partidista. El gobierno anunció la construcción de 1 millón de viviendas. La demanda es 10 veces mayor. 1 millón de viviendas no resuelve una crisis de 10 millones. Y las viviendas que se están construyendo no están en las colonias donde las familias necesitan vivir para estar cerca de su trabajo, de la escuela de sus hijos, de sus redes de apoyo. Están en la periferia. Lo que significa que el gobierno está construyendo soluciones que reproducen el mismo problema que quiere resolver. Sobre Airbnb y las plataformas de renta corta, el gobierno tiene una posición que en mi opinión es cómoda pero insuficiente. Reconoce que hay un problema, dice que está trabajando en regulación, pero esa regulación lleva años prometiéndose y llegando tarde. Mientras tanto, cada mes 47 departamentos más salen del mercado residencial y entran al turístico. Hay acciones concretas que el gobierno podría tomar hoy mismo, no en 6 meses. Hoy, primera acción, establecer un límite temporal durante el Mundial para que los departamentos que hoy tienen contrato de renta residencial no puedan convertirse a Airbnb hasta que termine el torneo. Eso protege a los inquilinos que ya tienen contrato de que sus propietarios los expulsen en las próximas semanas. Segunda acción, activar el artículo 4 de la Constitución que establece que toda familia tiene derecho a una vivienda digna y decorosa. Ese artículo lleva décadas siendo letra muerta. Activarlo significa que el gobierno tiene la obligación legal de garantizar alternativas reales para las familias desalojadas, no promesas, alternativas concretas con dirección y fecha. Tercera acción, exigir a Airbnb que registre y pague impuestos locales por cada noche hospedada. Hoy la plataforma opera en México con un acuerdo de colaboración que no incluye las contribuciones fiscales equivalentes a las que paga un hotel. Si Airbnb pagara los mismos impuestos que un hotel, parte de ese dinero podría financiar el fondo de vivienda social que las organizaciones llevan años pidiendo. ¿Por qué no se hacen estas cosas? En mi opinión, porque los intereses del negocio inmobiliario y turístico tienen más acceso al gobierno que las familias desalojadas. Eso no es una acusación de corrupción, es la descripción de cómo funciona la política en cualquier sistema donde los que tienen recursos tienen más voz que los que no los tienen. Y cambiarlo requiere exactamente la presión social que están ejerciendo las marchas antigentrificación. Esas marchas, aunque tengan consignas que simplifican el problema, están haciendo algo que ningún informe técnico puede hacer: poner el tema en la agenda pública con la urgencia que requiere. Y eso, en mi opinión, merece respeto, aunque uno no comparta todas las consignas. Llegamos a los 3 escenarios. Le digo cuál es el más probable y qué puede hacer usted hoy para proteger su situación de vivienda antes de que el Mundial llegue. Los 3 escenarios para los próximos 3 meses. Escenario 1. El gobierno regula a tiempo y contiene el daño. 2 posibilidades entre 10. En este escenario, el Congreso de la Ciudad de México aprueba antes del 11 de junio una ley que regula las plataformas de renta corta, establece límites al incremento de rentas y protege a los inquilinos actuales de desalojos sin causa justificada durante el Mundial. El gobierno federal activa mecanismos de vivienda social de emergencia para las familias ya desalojadas. Para su familia este es el mejor escenario. Las rentas se estabilizan, los barrios no se vacían completamente. La crisis social no explota en las calles durante el Mundial frente a 5 millones de turistas extranjeros. Digo 2 posibilidades entre 10 porque la velocidad legislativa en México raramente coincide con la urgencia real de los problemas, y porque los intereses del sector inmobiliario y turístico tienen suficiente influencia para frenar o diluir cualquier regulación que afecte sus márgenes. Escenario 2. El Mundial pasa, los precios bajan temporalmente pero el daño es permanente. 5 posibilidades entre 10. El más probable. En este escenario el gobierno no regula a tiempo. El Mundial ocurre con los precios disparados. Algunas familias soportan el golpe y se quedan, aunque pagando el doble o el triple. Muchas otras se van a la periferia. Terminado el torneo, los precios bajan un poco en las zonas más afectadas porque la demanda turística disminuye.
pero no regresan a los niveles anteriores. Quedan entre un 30 y un 50% más altos que antes del Mundial. Las familias que se fueron no regresan. Los barrios que cambiaron no se revierten. El daño es permanente, aunque la crisis aguda sea temporal. Para su familia este escenario significa que, si hoy ya vive en renta en una zona afectada, sus próximos 2 o 3 años van a ser económicamente más difíciles que los anteriores. Sus remesas van a rendir menos porque el costo de vida en su zona subió, y buscar una alternativa habitacional accesible va a ser más complicado que hace 2 años. Escenario 3. Crisis social durante el Mundial. 3 posibilidades entre 10. En este escenario, la presión acumulada de años de gentrificación, más el impacto inmediato del Mundial, produce confrontaciones sociales visibles durante el torneo, protestas frente a estadios, bloqueos en zonas turísticas, acciones directas de colectivos antigentrificación durante partidos de alto perfil con cobertura internacional. Las imágenes de esas protestas van a circular en los medios internacionales junto con las imágenes del fútbol. México va a aparecer ante el mundo no solo como sede deportiva, sino como un país con una crisis habitacional severa que sus propios ciudadanos están denunciando en las calles. Para el gobierno de Sheinbaum, ese escenario es el más costoso políticamente. Para las familias desalojadas, es la consecuencia natural de años de no ser escuchadas. Y para usted que tiene más de 50 años y recuerda cómo era la Ciudad de México hace 3 décadas, ese escenario es el síntoma de algo que se rompió en la relación entre la ciudad y sus habitantes. ¿Qué puede hacer usted hoy? Si usted vive en renta y su contrato vence en los próximos 3 meses, haga lo siguiente. Primero, negocie la renovación ahora, antes de que el propietario calcule lo que puede ganar con Airbnb durante el Mundial. Un contrato renovado hoy le da certeza por 1 año más. Segundo, si el propietario ya le dijo que no va a renovar, contacte inmediatamente a la Procuraduría de Defensa del Inquilino de la Ciudad de México. Tienen obligación legal de asesorarle de forma gratuita sobre sus derechos. Tercero, si ya fue desalojado o está en proceso de serlo, acuda a las organizaciones de vivienda que están activas en este momento. El Frente Antigentrificación de la Ciudad de México y otras organizaciones similares tienen abogados y recursos para apoyar casos de desalojo ilegal. Esa información concreta, que los medios generalmente no dan porque prefieren el análisis abstracto a los datos prácticos, puede hacer la diferencia entre una familia que pierde su hogar y una familia que lo defiende con las herramientas que la ley le da. Llegamos al cierre. 2 oraciones que resumen todo, y la pregunta que necesito que responda hoy. Quiero terminar con algo que creo que es importante decir con honestidad antes del resumen final. Hay una narrativa fácil en esta historia y hay una narrativa verdadera. La narrativa fácil dice que los extranjeros son los culpables, que los gringos con laptops destruyeron los barrios mexicanos, que hay que sacarlos a todos y todo vuelve a ser como antes. Esa narrativa es falsa, no porque los extranjeros sean inocentes del impacto que tienen, sino porque el problema de fondo es la ausencia de política habitacional que proteja a las familias de bajos y medianos ingresos de la especulación. Eso no lo crearon los nómadas digitales, lo crearon décadas de gobiernos que priorizaron el negocio inmobiliario sobre el derecho a la vivienda. Los extranjeros con dólares son el aceite que aceleró un fuego que ya existía. Esa distinción importa porque si la solución que se propone es solo sacar a los extranjeros, el problema de fondo queda sin resolver, y en 5 años habrá otra crisis, con otro pretexto. Pero el mismo resultado, las familias mexicanas de bajos y medianos ingresos pagando el costo de la especulación con su hogar. Lo que estamos presenciando con el Mundial 2026 es la versión acelerada y visible de algo que lleva décadas ocurriendo en silencio. El Mundial le puso rostro, fecha y 5 millones de turistas a una crisis que ya existía, y eso, paradójicamente, puede ser lo mejor que le pasó a esta crisis, porque la visibilidad es el primer paso para exigir soluciones reales. Lo que está pasando con las rentas en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey no es el costo inevitable del progreso ni el resultado natural del mercado. Es la consecuencia de décadas de política habitacional insuficiente, de plataformas como Airbnb operando sin regulación real y de un gobierno que firmó acuerdos de colaboración con esa plataforma mientras familias mexicanas perdían sus hogares. El Mundial lo aceleró todo y le puso fecha límite a una crisis que ya existía. Pero la crisis no termina cuando termina el Mundial. Las familias que se fueron no regresan. Y eso, en mi opinión, es una injusticia que merece nombrarse con esa palabra. Ahora le hago la pregunta directa, sin partidos, sin etiquetas, desde su experiencia real como mexicano. ¿Usted o alguien en su familia ha sentido el impacto del alza de rentas en su colonia? ¿Ha visto cambiar su barrio en los últimos 2 o 3 años? Escríbame en los comentarios. No le pido su opinión política, le pido su experiencia real. Porque en este canal, las historias reales de las personas valen más que cualquier estadística. Y si quiere recibir el análisis de lo que pase durante el Mundial con las protestas antigentrificación antes que nadie, únase a nuestro canal de Telegram. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos primero, sin filtros y sin esperar al algoritmo. Hasta el próximo informe.
Su derecho a vivir en su ciudad importa, y lo cubrimos en tiempo real.